Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saluda la licenciada Liliana desde las instalaciones de salud de la Dirección General de Telesalud, Transferencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la presentación a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y pues pasaremos a compartir esta invitación con nuestros coordinadores, el doctor Iván y la licenciada María Antonia Guía. Quedamos con ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada Liliana Yarlequé. Desde las instalaciones de la Oficina de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, el equipo de Telesalud les da la cordial bienvenida. Y hemos programado el día de hoy una telecapacitación a cargo de la Oficina de Epidemiología, y por eso contamos con parte del equipo de esa oficina. Nos encontramos pues con la licenciada Margarita Alvarado Palacios. Ella es la jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, y quien le acompaña es la licenciada Ruth Maldonado, miembro de la Oficina y la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Muy bien, entonces yo creo que sin mayor preámbulo vamos a dar pase ya para que el equipo de Vigilancia Epidemiológica pueda dar inicio a su exposición. Licenciada Margarita, el público la espera. Muchas gracias. Buenas tardes, querido público. Bueno, la presentación de hoy día es prácticamente nuestra experiencia con respecto a la medición de adherencia de lavado de manos. Dicho sea de paso, nosotros lo elaboramos mucho más antes de que saliera la norma a nivel nacional. Estamos hablando desde el 2012, pasando por un periodo de piloto de prueba y luego una resolución directoral. Les presentamos nuestra experiencia porque sabemos de que ahora es obligatorio medir la adherencia al lavado de manos en los establecimientos de salud, y para ello les hemos preparado una pequeña presentación en la cual les vamos a presentar el instrumento que nosotros lo hemos adecuado, que no necesariamente coincide con físicamente con lo que la normativa nacional refiere, pero que contiene todos los datos que estos son necesarios para poder hacer la medición. A ver, el siguiente, por favor. En primer lugar, les presentamos el instrumento, que es el que nosotros lo hemos adecuado, de tal manera que pueda ser aplicado a nuestra realidad, puesto que en la normativa nacional se muestra el instrumento original de la OMS, el cual tiene otro tipo de codificación y no se adecuaba a nuestra propia necesidad. Entonces, nosotros hemos elaborado este formulario de observación de lavado de manos, ¿no? Que es el instrumento con el que medimos la adherencia. Asimismo, esta es la primera cara de... Se fue en la pantalla. Esta es la primera cara del instrumento. La segunda, que es el reverso, siguiente por favor, muestra los momentos para la higiene de manos. Entonces, ahí tenemos considerado los momentos, los 5 momentos que la OMS refiere, y como tal se muestra en el instrumento, pues de acuerdo al momento que nosotros veamos en la observación, pues es que se hará la codificación y la aplicación de la adherencia, si es que es positiva o si es negativa, ¿ok? Entonces, siguiente vamos a hacer, por ejemplo, en la parte inferior de nuestro instrumento también tenemos una leyenda. Si bien es cierto, a nivel nacional solamente se nos pide que hagamos la medición de la adherencia en el personal de salud, nosotros hemos creído por conveniente medir no solamente la adherencia del personal de salud, sino también de aquellos de los que de alguna u otra manera intervienen directa o indirectamente en el contacto de la unidad del paciente o la atención misma del paciente. Por ejemplo, nosotros hemos codificado a la enfermera con la letra E, al médico con la letra M, al técnico de enfermería con las siglas TE, al médico interconsultante, MIC,
tecnólogo de laboratorio, TL, tecnólogo de rayos X, que también llega a manipular a nuestro paciente, y al interno de medicina, al interno de enfermería. Y consideramos de que también era importante de repente aquellos personajes dentro del ambiente hospitalario que de alguna u otra manera manipulan la unidad del paciente, como es el personal de limpieza, también las damas voluntarias, que tenemos nosotros acá muchas personas que pertenecen al grupo del voluntariado, al grupo de Educa, que es un personal que viene y brinda un apoyo educativo a nuestros pacientes que no pueden movilizarse, y a los padres de familia. ¿Esto para qué? Esto es adecuado, estos códigos fueron adecuados de acuerdo a nuestra necesidad, porque nosotros queremos medir y queremos saber cuál es la adherencia que tiene cada uno de estos personajes dentro de lo que es la unidad misma del paciente. Ahora, obviamente, esto lo puede copiar el público que está escuchando esta presentación como una referencia y lo puede adecuar también a la realidad de cada institución. Eso ya va a depender de cada uno y cuáles son los objetivos a los que ellos quieren llegar midiendo lo que es la adherencia al lavado de manos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, este es un cuadrito que dicho sea de paso pertenece o se refiere a una observación. Cada formato de estos que estoy presentando pertenece a una observación. Supongamos que estamos en la fecha 19 de junio del 2019, que hemos puesto ahí una fecha al azar. ¿Qué grupo ocupacional es? Puede ser una técnica de enfermería, puede ser un médico. El grupo ocupacional que nosotros estemos viendo, lo describimos y le codificamos. Podemos poner en la parte superior detallado el nombre completo o del grupo ocupacional o simplemente el código. Ahora, en cuanto a la oportunidad, ¿qué es lo que estamos observando? ¿En qué momento hemos observado el evento? ¿No? Si es en el momento 1, en el momento 2, en el momento 3, 4 o 5. De acuerdo a esa oportunidad, que es la observación a la cual nosotros nos estamos refiriendo, vemos y evaluamos si es que se lavó las manos o no se lavó las manos. No sé si tendrás un puntero, por favor. Si pudieras señalar, por favor, Ruth. ¿No? Aquí están los momentos, ¿no? El momento 1, antes del contacto con el paciente. Momento 2, antes de una técnica séptica. Momento 3, después de la exposición a fluidos corporales. Momento 4, después del contacto con el paciente. Y momento 5, después de tener contacto con el entorno del paciente. Justamente señalo el primero y el último, que son a nivel nacional los momentos en los que menos adherencia de lavado de manos se tiene. Entonces, por eso hay que tener bastante observación al respecto. Pensamos que solamente este instrumento se puede aplicar cuando se está haciendo de repente un procedimiento en sí, y eso no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que la enfermera llegue a hacer un control de funciones vitales y por lo tanto es antes del contacto con el paciente. Puede venir un médico interconsultante y se va a acercar al paciente y también es antes del contacto con el paciente, tiene que haberse lavado las manos. Y justamente es ese momento en el que la mayoría del personal de salud no se lava, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que evaluamos en la acción? En la acción evaluamos si utilizó alcohol gel o se lavó las manos. Y como ahí lo señalamos en la presentación, si usa alcohol gel, marcamos alcohol gel. Si usa, si se lavó las manos con agua y jabón, señalamos o marcamos lavado de manos. Ahora, si no utilizó ninguno de los dos, ¿no? Ahí hay dos puntos, que hay omisión o simplemente de repente pudo haberse colocado guantes y todo lo hizo con guantes, marcamos guantes, ¿no? Nosotros, con la experiencia que tenemos al respecto,
sabemos que hay un grupo ocupacional determinado que omite el lavado de manos por uso de guantes. Entonces los tenemos también codificados. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder dar las recomendaciones, ¿no? Y asegurarnos de que hay que observar a ese tipo de grupo ocupacional para que no omita el lavado de manos ni tampoco use los guantes para evitar el lavarse las manos o utilizar alcohol gel. Ahora, algo que es sumamente importante cuando hacemos esta observación, estamos en un momento, de repente vemos al personal técnico, estamos ubicando el momento, pero de repente está en la otra cama la enfermera, ¿no? Que está haciendo otro tipo de atención, de repente está aspirando secreciones con otro personal más. Entonces ahí ya tenemos dos observaciones más, dos oportunidades en las que tenemos que codificar y tenemos que registrar. Entonces, lo que hacemos nosotros rutinariamente es acercarnos a un servicio, observar dentro de la unidad del paciente o dentro de la sala de hospitalización qué personal o qué miembro del que está circulando dentro del área del paciente está realizando alguno de estos o está participando en alguno de estos momentos de lavado de manos. Si está atendiendo al paciente recientemente, o sea, va a tener un contacto antes con el paciente, o va a realizar una técnica séptica, de repente la enfermera va a administrar un medicamento, o el médico va a hacer una limpieza quirúrgica, o va a hacer un procedimiento invasivo, ¿no? O de repente el personal técnico está manipulando la orina del paciente o está cambiando un pañal en el paciente, entonces hay una exposición a fluidos corporales, o tal vez en la otra cama está terminando ya de revisar o atender el médico interconsultante al paciente, vamos a ver si es que él se va a lavar las manos, o de repente estamos con el personal médico de enfermería que está ubicado alrededor de la unidad del paciente y simplemente toca la cama o toca el soporte. Entonces, según las barandas de la cama o de la cuna o de la celda térmica, entonces ese momento se refiere a después de tener contacto con el entorno del paciente. Entonces, eso se va registrando de acuerdo a lo que nosotros observemos, y cada observación implica que vamos a marcar o vamos a utilizar uno de estos cuadrados, ¿no? Con toda esta información, y va a formar parte de las oportunidades en las que estamos observando los momentos de lavado de manos. Y según la codificación, vamos registrando el tipo de personal, o en este caso puede ser personal o miembro que está circulando dentro de la unidad del paciente que tenga que hacer o participe en alguno de estos momentos. Juntamos todas las observaciones en un determinado tiempo. Podemos estar unos 5 o 10 minutos dentro de la unidad, no del paciente, y pasar a otra unidad, a otro servicio, e ir registrando, porque también hay que ser bastante cautelosos, porque el personal sabemos que al ser observado siempre trata de mejorar su práctica. Lo que se trata de captar con estos registros es justamente si es que dentro de la rutina de atención se realiza o no se realiza el lavado de manos o la higiene de manos según corresponda y de acuerdo al momento respectivo, pero tenemos que sacar una cuantificación de la observación del día, sumándola después a la observación del mes, sumando después al número de observaciones positivas o negativas durante el trimestre, y es así que registramos, de acuerdo al grupo ocupacional, la adherencia que se tiene con respecto al lavado de manos. Es importante registrar, pero también corregir en el momento. Es algo que de repente la guía o la norma nacional no lo dice.
se trataría de ver como que estamos supervisando y no decimos nada. Ningún tipo de instrumento que sirva para verificar si la práctica es segura o no, tiene validez si es que no se corrige en el momento. Nosotros observamos todos los momentos que podamos observar de acuerdo a las oportunidades que se nos presentan y luego nos acercamos a hacer las correcciones debidas porque la idea es esa, no solamente es registrar lo malo o lo bueno, sino hacer que aquello que no es positivo se revierta en una próxima observación y ver que en realidad mejore la adherencia porque alguien ha corregido en el momento. No es saludable, y se lo decimos por experiencia, que después de un mes dar un resultado, después de un trimestre o un semestre, dar unos resultados positivos o negativos, eso no tiene ningún sentido cuando vamos a estar arrastrando el error tal vez por un periodo bastante largo. Nuestra experiencia nos dice que mientras nosotros observemos, también tenemos que hacer lo consiguiente, que vendría a ser las recomendaciones, para que esto no se vuelva a cometer. El error me refiero, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí estaba. Estamos completando acá, por ejemplo, para completar el mensaje. El grupo ocupacional técnico de enfermería, ¿no? Es un ejemplo. El código TE. ¿Qué oportunidad hemos observado? De una oportunidad que tiene que ver con el momento número 2, ¿no es cierto? Antes de una técnica aséptica. Y el personal, ¿qué hizo? Se lavó las manos, nada más. Ahora, si es que ese personal que hizo mejor dicho, se lavó las manos antes de la técnica aséptica, la otra oportunidad sería si es que se lavó después, ya utilizaríamos un siguiente cuadrado. No sé si puedes regresar a la anterior, a mostrar ahí. Entonces con el mouse, no sé si podemos señalar, hemos llenado un primer cuadrado, ¿verdad? Pero si es que el personal ahora termina el procedimiento de la técnica aséptica, ya pasaría a ser otra observación más. Ya tendríamos en un mismo momento, tendríamos dos observaciones en una sola persona, y eso puede suceder. O sea, esto prácticamente es sencillo de aplicar, al final se cuantifica lo del día, se acumula de manera mensual y se reporta de manera semestral o trimestral según se tenga indicado de acuerdo a cada institución. Nosotros lo hacemos, lo registramos diariamente, luego se hace mensualmente, se reporta trimestralmente y semestralmente. Pero el MINSA nos pide obligatoriamente hacerlo semestralmente. Siguiente, eso que ya lo hemos descrito, ¿no? Eso es prácticamente lo que queríamos transmitirle a ustedes con respecto al instrumento. Yo aprovecharía la oportunidad para hacer algunas observaciones a la normativa nacional. La normativa nacional es un copy-pega prácticamente de lo que es las recomendaciones de la OMS. Es necesario mejorarla, es necesario modificarla, adecuarla de acuerdo a nuestra realidad. Es más, podemos hacerlo, cada uno tendría que hacerlo sin necesidad de alterar, ¿no?, el instrumento, sino de adecuarlo de acuerdo a su propia realidad y a su necesidad. Nos va a permitir medirlo de manera oportuna, de manera sencilla, porque este instrumento no tiene que ser nada engorroso, tiene que ser práctico, seguro, y lo que es algo que ya lo he dicho, es corregir en el momento. Que el personal de salud o cualquier personal que esté dentro de la atención del paciente no se vea observado como algo de repente de incomodidad,
sino que simplemente ni perciba que está siendo observado. Eso es uno. Y segundo, darle la recomendación, ¿no? En el instante para que pueda corregir el error. Y si es que lo ha hecho muy bien, pues también siempre es bueno dar una motivación, felicitarlo por lo que ha hecho una buena adherencia y estimular a que siga dentro de ese rango de práctica segura, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta que quisieran hacernos, si ha quedado claro, hay algo que no esté claro, tal vez. Bien, muchísimas gracias, licenciada Margarita Alvarado Palacios, jefa de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud del Niño. Quisiéramos invitar a nuestros participantes a hacernos llegar sus preguntas a través del chat para poder darles lectura. También, bueno, respecto a el tema, es un tema muy interesante y pues muy valioso para la salud pública, justamente con la finalidad de prevenir estas enfermedades que pueden contagiarse pues con o no haciendo el uso adecuado del lavado de manos, ¿no? Licenciada Margarita Alvarado, ¿ustedes han hecho ya una evaluación usando esta ficha? ¿Cuáles han sido los resultados en cuanto a la adherencia del personal en el instituto? Sí, nosotros ya lo venimos aplicando, como les decía, desde el 2011, mucho más antes incluso que saliera la directiva nacional, que ha salido en el 2016. Lo estábamos presentando como una propuesta incluso al Ministerio de Salud, pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta al respecto. Pero de todas maneras quedamos nosotros gustosos de compartir nuestro instrumento, porque para nosotros ha sido sumamente valioso. En el 2011 que hicimos un piloto, nuestro instrumento sufrió modificaciones. Tal es así que nos ha permitido pulirlo y ya sacarle una resolución directoral para que sea aplicado no solamente por nuestra oficina, porque mire, si bien es cierto, la medición la hacemos nosotros como parte de la Oficina de Epidemiología, les hemos dado también ese instrumento a las jefaturas de servicio. ¿Para qué? Para que ellos mismos se den cuenta de cuál es la realidad, que no crean que solamente son nuestros ojos los que ven de repente las fallas o los errores, sino que ellos que están más constantemente con su personal puedan conocerlo de tal manera que puedan saber en qué momento o con qué grupo tendrían que trabajar mucho mejor. Ahora, la idea es que todo el mundo lo use, porque esto no debe ser de un instrumento de propiedad de una sola área. Ahora es por eso mismo que le decía que tiene que ser un instrumento fácil de aplicar, sencillo, que no sea nada engorroso, ¿no? Nuestro instrumento tiene un instructivo que lo acompaña y que desarrolla prácticamente paso a paso cuál es la técnica correcta para poderlo aplicar y qué es lo que se tiene que hacer una vez que se tienen estos resultados. Ahora, ¿por qué nosotros hemos incluido dentro del grupo de observación a los padres de familia, personal de limpieza? Porque también dentro de nuestra rutina diaria hemos observado que ellos manipulan gran parte de la unidad del paciente, que es uno de los momentos que está dentro de las oportunidades a observar. Ahora, para cuestiones, imagínense, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, aunque uno no lo crea, el personal o quien más se lava las manos antes y después son los familiares. 100% de adherencia. Imagínense, ¿por qué? Porque siempre hay un personal de salud que le dice lávese antes y luego lávese después. Entonces, pero eso no sucede con el personal de salud. ¿Me entiende? O sea, tenemos, por ejemplo, en el momento número 1 que dice, antes de tener contacto con el paciente, es ese primer momento, y en el último momento, que es el momento número 5, que dice el contacto, después del contacto con la unidad del paciente, tampoco nos lavamos las manos. O sea, son los dos momentos que tenemos baja adherencia, porque consideramos, ¿no?, que de repente coger el soporte, coger la baranda de la cama del paciente no es un momento que debo de lavarme las manos. Sin embargo, hay que hacerlo. Entonces,
Estamos mejorando, nosotros hemos mejorado nuestra adherencia en la institución. Estamos nosotros contentos de que este instrumento nos sirva justamente para eso, para lograr una mejora en nuestro personal, que ellos también están entendiendo que no es un instrumento de censura, con esto no se va a censurar a nadie, ¿no? Nuestra idea es acoplarnos, buscar una mejor adherencia del personal que entienda la necesidad de aplicar correctamente la adherencia en estos momentos, y que también el personal del servicio sepa de que ellos mismos se den cuenta de que hay la necesidad de mejorar lo que es la adherencia, ya sea con capacitaciones, con supervisiones, pero que sean propias de su servicio, ¿no? Entonces, estamos trabajando en equipo, que eso es lo que de repente todos buscamos, ¿no? Y que acá no hay una competencia, no hay quién se lava más, ¿no? Porque aunque existe el porcentaje dividido de acuerdo al grupo ocupacional, como se recuerda a todos, esto no es una competencia. Una mesa que tiene 4 patas no puede tener buen equilibrio cuando una de ellas falla. Entonces acá debemos de pensar en que todos debemos de llegar a un mismo porcentaje de adherencia, ¿no? Todos hacia arriba. Así es. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Margarita. Y una pregunta, en cuanto a la información que usted ha revisado, ¿cuáles son los factores que están influyendo en la baja adherencia al lavado de manos? Bueno, en primer lugar es la supervisión. Acá tiene que haber una responsabilidad de los jefes de servicio. Ellos tienen que ser los primeros en que deben de preocuparse de que su personal tenga una mejor adherencia. Y por lo tanto, no deben de esperar la supervisión externa, ni tampoco la supervisión del personal de enfermería, que acá tenemos supervisoras que van a los servicios, ni tampoco el personal de epidemiología. Son ellos mismos que de alguna manera estratégica y muy reservada puedan hacer las observaciones y ellos mismos corrijan en el momento. De repente no estamos acostumbrados a que las observaciones que se hagan y que no son correctas en las prácticas sean corregidas en el momento. Hace muchos años en el Ministerio de Salud hubo una reunión en la que decía, esa no es mi función, la de supervisar, la de corregir, no, eso tiene que hacerlo otro grupo, o sea, no podemos estar dividiendo las cosas, tiene que ser en el mismo momento. Entonces, nosotros, por ejemplo, como epidemiología, no somos supervisoras, pero sí supervisamos las prácticas seguras. Entonces, por lo tanto, si fallan en el momento, las correcciones tienen que ser en el momento. Porque para nadie es halagador recibir un informe después de 3 meses o después de un mes, decir, ¿sabes qué? Tuviste una baja adherencia en tal tiempo, ¿ya para qué? No podemos corregir, tenemos que corregirlo en el momento. Y eso nos trae mejores resultados. Yo creo que a cualquier institución eso le va a ir mejor. Así trabajamos corrigiendo en el instante, con todas las evidencias del caso, porque la memoria es tan frágil que alguien puede decir, no, se equivocó, eso no fue así. Entonces, no, tiene que ser en el instante y con la presencia de los responsables del servicio, sea con el jefe o con la jefa, para que ellos mismos sean testigos de que hubo el error, se intervino en el momento y que esté pendiente de que tiene que modificar su actitud en la próxima práctica. Bien, muchísimas gracias. Licenciada Margarita, nos han hecho llegar 2 preguntas al chat, vamos a proceder a leerlas. Nos dice, si al realizar el lavado de manos y hay un error en la técnica o se hace de forma desordenada, ¿se considera como omisión? Bien. Acá hay un punto. Cuando medimos nosotros adherencia, no estamos midiendo, no estamos observando el procedimiento. Eso técnica. Que quede bien claro. La técnica es otro indicador. Otro tipo de medición. Sí, es otro indicador. Ahí sí hay que hacer otro formato con los pasos correctos y ahí medimos la técnica. Acá cuando hablamos de adherencia es las veces que tendría que lavarse las manos, que lo hizo o no lo hizo. No estamos evaluando si lo hizo bien o si lo hizo mal. Entonces entendamos eso por adherencia.
simplemente el haberse lavado o no las manos cuando tenía que hacer, nada más. Pero ante esa situación... Pero ya, supongamos que usted me dice que el personal se lavó las manos, pero no se lavó en el orden correcto, simplemente aceptamos su adherencia, ¿no es cierto? Ella se lavó las manos cuando tenía que lavarse. Ya lo que hay que corregir después para hacer la secuencia de los pasos. Ese es otro punto. Pero en adherencia se va a considerar que se lavó las manos como correcto. Bien. Licenciada, tenemos otra pregunta. Nos dicen, buenos días desde Arequipa. ¿Qué hacen ustedes cuando hay personal que se resiste a ser evaluado durante la supervisión? Nosotros no anunciamos nuestra visita. Las visitas son inopinadas. Incluso agarramos cualquier historia, empezamos a revisar o conversamos con cualquier otro personal. Casi nadie se da cuenta que estamos observando, ¿no? Hasta que hacemos la recomendación. Sí, hasta que hacemos la recomendación. Ahí sí se van a dar cuenta de que han sido observados. Pero acá ningún personal tiene que ser, resistirse a la supervisión. Es más, tenemos nosotros que acostumbrarnos, y en eso tenemos que trabajar en todas las instituciones, a ser supervisados. Pero ojo, la corrección en el momento tiene que ser también con mucho respeto y con mucha altura. O sea, si yo voy a llamar la atención de mala manera, a cualquiera le va a caer mal, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que acercarme, licenciada o mire, doctor, mire, usted ha hecho este procedimiento, ha omitido el lavarse las manos según la normativa tal, y le recomendamos que en la próxima oportunidad usted cumpla con la técnica. Eso es todo, nada más. O sea, no tenemos que por qué ni nada. Y se registra nada más, y eso es todo. Pero ya le hicimos la corrección en el momento, y él lo va a entender. Pero si es que nosotros, no, usted no se ha lavado las manos, lávese las manos, o sea, esa actitud prepotente, de repente de mala manera, a cualquiera nos afecta. Entonces, acá, afortunadamente, no tenemos ese problema. O sea, ya hemos anunciado de que acá todo el personal tiene que estar sujeto a la supervisión. Más bien ya saben que cuando nosotros llegamos a algún servicio, saben que de alguna u otra manera los vamos a observar. O sea, no hay ningún problema. Pero como le digo, todo siempre con respeto, ¿no? Además puede ser que al principio sea así, pues, ¿no? Claro. Al principio puede ser así, pero ya por el tiempo que tenemos observando, ya tenemos el personal de alguna manera ya está acostumbrado. Pero todo inicio para observación, cualquier tipo de observación, siempre vamos a tener un poco de resistencia, poco a poco. Pero siempre hay que anunciarlo, ¿no? Exacto. De repente para compartir, ¿no? Esta gran experiencia que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica ha sabido establecer a través del tiempo, porque ustedes han escuchado que están en este procedimiento desde el año 2011, ¿no? Entonces, una fortaleza grande que yo he percibido como PAS supervisora o PAS jefa de departamento es que la unión y el vínculo que ellas han logrado tener con el departamento de enfermería, ¿no? Un vínculo que ellas han sabido ir de repente sensibilizando y aunando, porque recordemos pues que enfermería es tanto profesional como técnicos, es un grupo grande e importante para que pueda visualizarse en lo que es el control de infecciones intrahospitalarias, ¿no? También tenemos al grupo médico, pero con el grupo de enfermería se ha logrado, a través de la sensibilización del equipo de vigilancia, se ha logrado pues implementar todo un sistema en cadena de observadoras. Entonces, en cada turno hay una observadora silenciosa, como bien lo ha manifestado la licenciada Margarita, que es la responsable desde la jefatura de enfermería, ¿no? Que es la responsable de ir observando y anotando, ¿no? El número de personas observadas de enfermería y el número que cumple o no cumple la adherencia. Y ese informe ya es compartido y comentado, ¿no? Con la licenciada Margarita o Ruth Alvarado, ¿no? En lo que respecta. Entonces,
esto se va haciendo mucho más difundido a través de las reuniones técnicas, ¿no? Entre enfermería y más adelante ya la reunión técnica con el jefe de servicio, obviamente, porque el jefe de servicio médico no puede quedar a un costado, él tiene que involucrarse en todo este proceso. Y es así también como la supervisión del departamento de enfermería aquí en nuestra institución ha implementado un indicador, ¿no? Para la supervisora, es que si hay también o no adherencia de lavado de manos. De esa manera también ellas intervienen en la supervisión y posibles consejos u observaciones que tengan que hacer en el momento de su supervisión. Entonces, de esa manera tan coordinada es que tratamos de avanzar y participar en lo mejor que se pueda en este gran procedimiento. Sí, ahora hay una aclaración, ¿no? Si bien es cierto, nosotros compartimos el instrumento, las supervisoras miden, las jefas también miden, ¿no? Pero quienes dan el informe final somos nosotros. Ahora, el producto que ellas hagan o que ellas obtengan de su observación debe coincidir con lo que nosotros tenemos. O sea, ellos dicen, nuestra adherencia es 45%. Perfecto. Nosotros vamos y también cuantificamos lo nuestro y vamos a ver, tiene que haber por lo menos una diferencia corta. No sería posible que ellas dijeran, tenemos 45 y de repente nosotros vamos y encontramos 20. O sea, ahí hay algo que está pasando. O sea, la información o no es real o no se ha recogido adecuadamente y entonces eso nos permite corroborar, sí, exacto, porque a las finales la adherencia, la medición de la adherencia la hace epidemiología. Bien, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otras preguntas que nos han hecho llegar al chat. Nos dicen, buenas tardes, desde Aymaraes, Apurímac. ¿El formato para ver la técnica adecuada de lavado de manos se tiene validado o estandarizado? O en tal caso, ¿qué consideraríamos? Gracias por la respuesta y saludos a todas. Sí, los pasos. En cuanto a la secuencia de los pasos, también nosotros como instituto tenemos una observación. Tenemos una propuesta. Y tenemos una propuesta. ¿Por qué? Porque dentro de la normativa nacional no se han considerado todos los pasos correctos. Como le dije al principio, es un copy-pega de la OMS. Obviamente la OMS nos da pautas a seguir, pero no quiere decir que sea la última palabra con respecto a esas recomendaciones. Es más, dentro de su directiva dice, este documento puede estar sujeto a cambios o modificaciones de acuerdo a la realidad de cada país, porque ellos lo hacen para todo el mundo. Entonces, hay omisiones. Por ejemplo, en la técnica de lavado de manos, ellos terminan lavándose las manos solamente hasta la muñeca, y eso no es así. Tenemos que terminar lavándonos hasta 4 dedos por encima de la muñeca. Por lo tanto, nosotros también tenemos nuestros pasos elaborados y aprobados también por resolución directoral en nuestra institución. ¿Por qué? Porque esto de lavado de manos no es una técnica de ahora, ni de ayer, ni del 2016. Eso ya lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, mientras el ministerio no saque un esquema correcto de lo que es los pasos o el orden incluso, porque nosotros tenemos hasta un orden de acuerdo de la parte distal a la parte proximal, lógica. Una secuencia lógica, no lo vemos eso en la directiva nacional. Yo creo que ahí todavía hay algo que trabajar. Mientras tanto, nosotros estamos seguras de lo que hemos elaborado, tenemos nuestras referencias, no escapamos de las normativas en ningún momento. Es más, recomendaríamos, y esta sería la oportunidad, de repente para que el ministerio le dé una revisada a la normativa de lavado de manos, para que corrija las omisiones en cuanto a la técnica y también en cuanto a las ilustraciones, porque en las ilustraciones hacen la técnica de lavado de manos
con el mandilón puesto, y eso es errado totalmente. Entonces, cuando damos una mala información a nuestro público, a nuestro personal, vienen las confusiones que siempre tenemos acá. Vienen alumnado que viene de un hospital tal, y cuando ya vienen acá a recibir la inducción, dicen, no, pero a mí me han enseñado que en tal hospital dicen que es esto. Entonces nosotros le tenemos que entrar a hacer el razonamiento lógico de que si es que lo que ellos han recibido está correcto o no, que sepan también discernir entre lo que te pueden informar y lo que en realidad tiene una evidencia lógica y científica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una propuesta para el Ministerio de Salud, pero esperamos, ¿no?, que nos hagan caso en alguna oportunidad, porque esto puede traer confusión a la larga, pero nuestro esquema de lavado de manos, incluso nuestro afiche va a salir ya próximo, ¿no? Con nuestros pasos descritos, con las correcciones que nosotros hemos propuesto para este tipo de... Hay mejoras. Sí, como parte de la mejora. Y eso sería adecuado que salga así, porque de lo contrario, como ahora en otras provincias, van a tener siempre la confusión. Y cuando se va a supervisar, vamos a tener más confusión todavía. Y probablemente ellas crean que están haciendo correctamente toda la secuencia y hay omisiones o hay... ¿Omisiones? Sí, pues más que nada omisiones que sería saludable considerarlas para que podamos tener un esquema completo de una técnica correcta. Muchísimas gracias por la respuesta, licenciada Margarita. Licenciada, nos preguntan también si es que en consultorios donde no hay lavabo, ¿el uso de gel puede calificarse como adherencia al lavado de manos? Sí, como ustedes habrán visto en nuestro instrumento, se considera que si aplicó el alcohol gel o el lavado de manos. Ahora, hay que tener mucho cuidado en que si es consultorio, de todas maneras tiene que haber un lavamanos. De todas maneras. Un sistema para el lavado de manos. Y la normativa lo dice, ahí sí es bien claro que tiene que contar por lo menos con un lavamanos y también con alcohol gel. Ahora, aplicar el alcohol gel o lavarse las manos va a depender del momento o de la técnica, del procedimiento que vaya a hacer. Nosotros tenemos ya bien claro que solamente cuando no tenemos contacto con fluidos corporales hacemos el uso del alcohol gel. Y obviamente cuando es mi primer ingreso al consultorio, obviamente tengo que lavarme las manos sí o sí con agua y jabón. Bien, muchas gracias. Bien. Licenciada, nos mandan un caso, a ver, nos dicen, buenos días, si la persona está atendiendo a un paciente con guantes y si ocurre una emergencia y se quita nada más el guante y solo se aplica un poco de gel o no lo hace y atiende a otro paciente por estar en paro cardíaco, ¿cómo se califica en ese momento? Bueno, en una emergencia no entra la medición de adherencia. Justamente es una de las excepciones, ¿no? En las que puede no lavarse las manos porque se trata primero de preservar la vida del paciente. Entonces ahí podemos omitir. Pero en emergencia. Solo en emergencia, no en otra situación, ¿no? Bien, gracias. Licenciada, nos preguntan si no tengo alcohol gel, ¿es válido el uso de alcohol a 70%? Muchas gracias por la respuesta. Bueno, el problema del alcohol puro al 70 va a fijar todo lo que es suciedad. Prácticamente es, yo no lo recomendaría. Incluso la normativa dice que debemos de tener un lavamanos, deberíamos de tener agua potable, jabón con antiséptico y un papel toalla para secarnos. Y en el caso de tener el alcohol gel, deberíamos de tener pues una solución alcohólica en gel que no dañe la piel y que el objetivo es que simplemente elimine la carga de gérmenes en las manos, ¿no?
pero que no vayamos a fijar. Recuerde que el alcohol puro lo que hace es fijar todo tipo de suciedad en las manos. O sea, no estamos... Tiene que haber inversión. Sí, de todas maneras, como dice acá mi colega, tiene que haber inversión de parte de la institución en abastecer con esos insumos. Es más, en el mes de junio nos han pedido la cuantificación por servicios, ¿no? De los lavamanos, y si es que se tiene o no se tiene agua potable, si se cuenta con jabón y con papel adecuados para poder hacer esta medición de adherencia. Porque ¿cómo le pedimos al personal que se adhiera a la técnica de lavado de manos si no tenemos lo básico indispensable, ¿no? Y que también se cuente con el alcohol gel, ¿no? Por lo menos un frasco por sala, que es lo que se pide como mínimo. Y ese también va a ser un indicador que después van a pedir la medición. Pero por el momento no nos están exigiendo más que adherencia. Posteriormente nos van a pedir lo que es el indicador de la técnica de lavado de manos. Y posteriormente, si es que el abastecimiento en realidad de todo lo necesario para lo que es higienización de manos está al 100%. Y eso sí debería de estar al 100%. Y es una... La OMS también dentro del documento técnico de referencia nos dice, ¿no?, que para poder lograr mejor adherencia al lavado de manos, una de las cosas principales es la infraestructura y que se tenga lavamanos, que se tenga todos los insumos de lavado de manos. Si no, no podríamos exigir al personal que se lave las manos. En realidad, esa es una de las primeras. O sea, primero la parte de gestión, prepararnos y ya luego después medir, ¿no? O adecuar, porque no solamente un lavamanos, sino que hay lugares donde elaboran sistemas para lo que es lavado de manos, ¿no? Que puede ser y que deben garantizar obviamente el agua segura. De lo contrario no estaríamos trabajando para que se mejore esa adherencia. Eso podría ser un factor incluso que nos puede bajar la adherencia al lavado de manos, ¿no? Si es que no lo tenemos. Ahora también se está pidiendo el informe de la calidad de agua que tiene el hospital. Es básico. Porque si es que no tenemos un control de calidad de agua, ¿de qué estamos hablando entonces, no? No aseguramos una buena higiene de manos. Bien, entonces son varios los factores que deberían asegurarse entonces antes de hacer esta exigencia, ¿no? Bien, tenemos una última pregunta en el chat. Nos dicen, buenas tardes, desde Pucallpa, Ucayali. ¿Se puede elaborar una ficha para poder hacer el control de lavado de mano acorde con nuestra realidad, ya que actualmente nuestro hospital se encuentra en contingencia por construcción del nuevo hospital? Gracias y felicitaciones por la charla. ¿Se refiere a una ficha de medición? Sí, ellos lo que están preguntando es si es que pueden adecuarla tal cual ustedes lo han realizado también, ¿no? En base a la nuestra, sí. Es más, nosotros le vamos a mandar la última, ¿no? La modificada, porque tenemos una que ya va a salir modificada mucho mejor a la que les hemos presentado, que como le digo, esto conforme vamos aplicándolo, vemos de que nos falta una cosa, lo vemos mejor, o no lo entiende el otro público de esa manera, y entonces tenemos una última ficha que la podemos compartir por acá por Telesalud, y pueden hacer las modificaciones que correspondan, claro, ¿no? Que se adecue a su realidad. Les podemos mandar el instructivo para que también lo puedan leer y puedan tener su propio documento, ¿no? Que no escapa a la normativa nacional, al contrario, es precisa y más enriquecedora incluso. Perfecto. Licenciada Taquía, ¿tendrá usted una conclusión, alguna pregunta tal vez? Bueno, más que nada es agradecer ya la participación de aquí del equipo, de la licenciada Margarita Alvarado y la licenciada Ruth Ponce, Ruth Maldonado y la licenciada Margarita Alvarado. Mil disculpas. Agradecerles y más bien comprometerlas para continuar quizá otro tipo de temas que puedan fortalecer nuestro gran
complejo, ¿no? Elemento que corresponde a lo que es la prevención de las infecciones intrahospitalarias, y ellas muy bien están tan involucradas y desarrollan cada uno de sus procedimientos con toda la facilidad y con todo el esfuerzo que ellos creen y ven necesario, ¿no?, aplicar. Realmente es un trabajo muy grande de este equipo, y permítame felicitarles porque todo este esfuerzo, obvio, no es de un día para otro ni de un año para otro, es un trabajo bastante comprometido de años, ¿no? Y los resultados, como ellas lo han manifestado, se han visto pues en un resultado bastante favorable, que obvio, necesitamos seguir mejorando, pero estamos encaminados, ¿no? Entonces, es el compromiso del equipo de la Unidad de Vigilancia, quizá para más adelante volver a contar con su participación. Claro que sí, licenciada Luz Maldonado, licenciada Margarita Alvarado Palacios, pues esperamos tenerla en próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Aplausos para ustedes. Gracias también, gracias. Muchas gracias, y puedes recordarles que esta telecapacitación va a estar también en el canal de YouTube, linkeada a nuestro canal de Telesalud Minsa. Y en cuanto a la ficha de medir adherencia, probablemente también nos la van a solicitar, así que por interno ya nos la estarán enviando, ¿sí? Muchísimas gracias, hasta la próxima.